Funcionamiento del procesador Intel 8088 y 8086. Primero veremos la interacción entre los componentes de la computadora, seguido de la interacción más detallada con la memoria RAM, y por último los componentes y funcionamiento del procesador. La interacción entre los componentes de la computadora se lleva a cabo mediante buses. En general existen dos categorías: el externo, que comunica a la computadora con otros dispositivos como la impresora, y los internos, que comunican a los componentes como la RAM y el CPU entre sí. Este último también es conocido como Front-Side Bus o System Bus. El System Bus incluye señales de datos, direcciones y control. Exploraremos más a detalle su funcionamiento cuando veamos su interacción con la RAM. De manera simple, el siguiente diagrama muestra la interacción entre la memoria RAM y el CPU. Para poder explicar su funcionamiento, haremos un diagrama que simule la interacción y describiremos la situación de lectura y escritura. Ahora veremos a los buses como cables individuales que conectan a los dispositivos. En el caso del bus de control, solo usaremos 4 bits para simplificar el diagrama, siendo lectura, escritura, clock y reset. Tanto en el 8086 como en el 8088, el bus de direcciones es de 20 bits. Para simplificar el problema lo reduciremos a 4 bits. El bus de datos es multiplexado, lo que quiere decir que se usan los mismos pines que para el bus de direcciones. El 8088 utiliza los primeros 8 pines y el 8086 16. Esto tiene la ventaja de reducir el número de pines, pero aumenta el número de ciclos para realizar ciertas operaciones. Nosotros visualizaremos a los buses de manera separada y en el bus de datos usaremos solo 4 bits. La RAM la visualizaremos como celdas que contienen datos enumerados de manera binaria. Vamos a suponer que queremos insertar el valor de 12 en la celda 0001 de la memoria RAM. En el bus de control se activaría el segundo bit correspondiente a escritura y se activarían los bits 0001 en el bus de direcciones. Por el bus de datos, de manera sincronizada, se enviarían los datos que llegan a la memoria RAM, que escribiría el valor correspondiente en la celda indicada. El proceso de lectura es muy similar, pero ahora se activaría el bit de lectura en el bus de control. Supongamos que queremos leer el valor que se encuentra en la celda 0110. Se mandaría ese valor por el bus de direcciones y ciclos de procesamiento después, esto debido a la latencia de la RAM, se expulsarían los datos sincronizados con el bus de control usando lo que sería el clock del sistema. En el diagrama de bloques del 8088 podemos observar que se divide en dos partes principales: la unidad de ejecución encargada de realizar los cálculos y operaciones y la unidad de interfaz con el bus que comunica al microprocesador con el resto de los componentes de la computadora. La unidad aritmética lógica realiza operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación y división, y lógicas como comparaciones que den como resultados sí o no. El sistema de control busca y decodifica las instrucciones para ejecutarlas y llamar a la unidad aritmética lógica si es necesario. El procesador tiene múltiples registros de propósito general utilizados por la unidad aritmética lógica para realizar distintas operaciones, registros apuntadores que permiten acceder a datos en el segmento de pila, registros índice disponibles para direccionamiento indexado y para sumas y restas, que se suelen utilizar en operaciones con cadenas de caracteres, registros de estado o indicadores que señalan algunas condiciones que se dieron en la última operación realizada, lo cual puede servir para operaciones posteriores. Registros de segmento que facilitan un área de memoria para direccionamiento y registro apuntador de instrucciones que contiene el desplazamiento de dirección de la siguiente instrucción que se ejecuta. Ahora veremos un recorrido común de un proceso. El proceso comienza ingresando por los buses externos del CPU hacia la lógica de control del bus, donde posteriormente es dirigido a la cola de instrucciones esperando a ser procesado.
En la unidad de ejecución pasa a la unidad aritmética lógica para realizar las operaciones del proceso, haciendo uso de los registros que requiera. Al terminar la operación, se guardan los valores en los indicadores y el proceso pasa al registro de comunicación interna. Posteriormente pasa al sumador de direcciones para regresar a la lógica de control de bus y finalmente salir por los buses externos.